Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutoni y como siempre los saludo desde nuestros estudios en la capital checa. Comienzo con un anuncio importante para nuestros oyentes por onda corta. Por favor, les pedimos que nos envíen sus informes de recepción al correo electrónico espanol.radio.cz porque vamos a elegir a un ganador que se va a ganar una tarjeta QSL dorada. Así que para los coleccionistas y amantes de la radio por onda corta, bueno, un premio especial para ustedes. Y luego, pasando a la emisión del día, vamos a comenzar con una película checa que ha sido justamente la que representará al país nada menos que en los premios Oscar. Se trata de un documental bastante crudo llamado Si las palomas se convirtieran en oro y vamos a ver cómo le va en la preselección. Luego un descubrimiento arqueológico del que está hablando el mundo, ya que se ha encontrado también en República Checa un santuario que sería más antiguo que el famosísimo Stonehenge. Y para terminar, una entrevista con un amigo de la casa, Omar Rojas, el músico mexicano que acaba de ser premiado en su ciudad natal por todo el trabajo que viene haciendo para tender puentes entre México y la República Checa. Esta entrevista nos la va a traer, por supuesto, Gonzalo Núñez. Pero antes escuchamos las noticias del día en la voz de Daniel Ordóñez. Noticias. Los helicópteros Viper y Venom han vuelto a volar en la base de Náměšť nad Oslavou, según anunció el portavoz del ejército Vladimír Holas. El ejército ya había comunicado el lunes la reanudación de las operaciones de sus helicópteros de la plataforma H-1 desplegados en Polonia. Las aeronaves retomaron el servicio tras el accidente sufrido por una de ellas en la base de Náměšť del pasado mes de julio. Desde aquel momento, las Fuerzas Armadas habían suspendido las operaciones de toda su flota de helicópteros en dicha plataforma. La soldado Kateřina Stejnacherová falleció en el accidente de julio y otros 4 militares resultaron heridos. El helicóptero, de fabricación estadounidense y con 5 militares a bordo, se estrelló durante el aterrizaje al regresar de un vuelo de entrenamiento rutinario. Según la información disponible, cayó desde una altura aproximada de 50 metros. La policía militar investiga el siniestro bajo sospecha de puesta en peligro negligente de la seguridad pública, un delito castigado con hasta 10 años de prisión, según el Código Penal. El Ministerio de Cultura dio por finalizado este martes el periodo de consulta con el sector profesional sobre el borrador de la nueva política cultural estatal hasta 2030. Algunos representantes del ámbito artístico lamentan no haber sido invitados a participar en la redacción del documento y señalan que este omite cuestiones clave, como la situación de los trabajadores autónomos. No obstante, según el ministro de Cultura, Ota Klempers, de los automovilistas, el documento establece las prioridades fundamentales del ministerio, aunque no puede garantizar la financiación por adelantado. Aunque el documento es impreciso, uno de los puntos concretos es que el Ministerio solicita un aumento presupuestario total de 142 millones de euros para 2027. Sin embargo, no queda nada claro de dónde sale esa cifra. El documento menciona brevemente, por ejemplo, que 41 millones de euros se destinarían a las artes escénicas. ¿Pero qué significa eso? ¿Irán directamente a instituciones, teatros, al sistema de subvenciones, a educación? Nada de esto está claro, señaló Jakub Bakule, presidente de la Federación Cultural y Creativa y autor de la Política Cultural Estatal para el periodo 2021-25. El uso de pirotecnia en los estadios podría dejar de considerarse una infracción menor para pasar a ser un delito penal. Boris Jasny, de Automovilistas, ministro de Deporte, Prevención y Salud, anunció esta medida tras una reunión celebrada el martes por el Grupo de Trabajo sobre Seguridad en los Estadios en la Cámara de Diputados. Según indicó, la iniciativa surgió del propio ámbito futbolístico. Taparse el rostro sería igualmente considerado delito penal. La coalición tiene previsto iniciar el trámite legislativo en septiembre para esta propuesta, que también contempla la creación, por parte de la Agencia Nacional del Deporte, de un registro digital seguro de personas vetadas en partidos de fútbol. Un grupo de expertos ha descubierto un mineral hasta ahora desconocido en las minas de Ostrava Karvina, bautizado en honor al geólogo checo Jiří Králík, ha recibido el nombre de kralikita.
El mineral es tan diminuto que no puede observarse ni siquiera con un microscopio óptico convencional. Por ello, los investigadores tuvieron que emplear diversos métodos especializados para describirlo. Así lo informaron representantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Palacký de Olomouc, quienes colaboraron en la investigación con expertos del Instituto Katrin de dicha universidad, de la Universidad de Ostrava y socios internacionales. La kraliquita se incorporará así a la lista mundial de minerales, que actualmente suma 6.213 especies. Y estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional. Más en nuestra web espanol.radio.cz. Un recinto circular con 12 entradas decoradas con calaveras y cuernos de toro encontrados cerca de Hleví, en el centro de la República Checa, sería un lugar de culto más antiguo que el famoso Stonehenge. Quedan para este descubrimiento arqueológico con Elena Farías. Según los arqueólogos, el centro ritual encontrado cerca de Nymburk, en el oeste de Bohemia, estaría relacionado con los movimientos del Sol y la Luna. El jefe de la investigación, Petr Krištůf, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Bohemia Occidental, cuenta que se encontró un recinto enterrado de más de 6.500 años. En su interior había artefactos como huesos humanos aislados que sugieren rituales con los difuntos como forma de veneración a los antepasados, algo bastante común en esa época. Otros hallazgos incluyen cráneos y cuernos de toro, que se concentran cerca de las 2 entradas al recinto. Los arqueólogos piensan que es probable que estas piezas se utilizaran para adornar las entradas. Hasta ahora, lo que más se ha estudiado ha sido la geometría del lugar. Petr Krištůf explicó al servidor iRozhlas.cz de la radio checa cómo esto los ha ayudado a entender el propósito del recinto. Tak už ten samotný tvar, ten kruhový tvar toho ohrazení v tomto období poměrně... La forma circular de este recinto ya es bastante inusual para ese periodo, sobre todo la disposición de las 12 entradas al santuario. Esto nos llevó a concluir que al conectarlas se forman 2 sistemas geométricos que nos proporcionan, en el centro del recinto, 2 puntos desde los cuales se pueden observar diversos fenómenos astronómicos relacionados con el Sol y la Luna. Esto nos indica que se trata, en efecto, de un lugar religioso. Es precisamente este hallazgo el que confirma que la observación de los ciclos astronómicos era muy importante para la gente en el pasado. No obstante, no hay pruebas al 100% de su orientación astronómica. Los arqueólogos explican que tampoco pueden afirmar con certeza de dónde vienen estas ruinas. A pesar de tener evidencia de la actividad religiosa, no hay nada que apunte a que hubiera una aldea o un asentamiento habitual en el lugar, así que se trataría de un santuario relativamente aislado en su momento. En base a los hallazgos, se relacionan con la denominada cultura de Jordanov, específica de la región, aunque de esta no se conociesen hasta ahora recintos circulares. Los santuarios circulares de los que se tiene registro son de 400 o 500 años de antigüedad, muy lejos de los más de 5.000 que tienen estas ruinas recién encontradas. El hecho de que no se conozcan tantos santuarios como este es un indicio de que tal vez fuera algo excepcional, incluso en aquella época. Krištůf compartió la trayectoria que está tomando el equipo de investigación. Ahora estamos tratando de averiguar cómo funcionaba ese recinto, durante cuánto tiempo funcionó y qué pasó con él, por ejemplo, después de que su importancia desapareciera. Hemos utilizado el paralelismo con Stonehenge en Gran Bretaña, donde ese monumento sigue en pie hasta el día de hoy. Ha cambiado mucho desde su creación, pero la gente lo utilizó durante muchos siglos, incluso milenios. Queremos enfocarnos en lo que significa ese monumento en Hleví y cuál fue su historia. Por ahora, parece que definitivamente no tiene una historia tan larga. Zatím se ukazuje, že rozhodně tak dlouhou historii nemá. Chequia ya escogió a su candidata para los Oscars. Si las palomas se convirtieran en oro, sigue 5 años de adicción de familiares de la directora Pepa Lubojatsky. Nuevamente quedan con Elena Farías. La República Checa presentará a los Oscar el documental Si las palomas se convirtieran en oro, dirigida por Pepa Lubojatsky, para la sección de Mejor Película en Lengua No Inglesa.
Se trata de una exploración íntima y con un enfoque formal e innovador sobre 5 años de la vida de su hermano y sus 2 primos, quienes padecen adicción al alcohol. La película se estrenó en la Berlinale, donde se llevó el premio al mejor documental y también el premio Caligari. El jurado reconoció la voz cinematográfica ingeniosa de Pepa Lubojacky. Además, la Academia Checa de Cine y Televisión le dio el derecho a participar en la competencia por el Oscar a Mejor Documental. Los criterios para ello no son la calidad imprescindible de la cinta, sino también las posibilidades de marketing y relaciones públicas del proyecto, de financiación y contar con el apoyo de un distribuidor internacional con poder en el mercado estadounidense. Si las palomas se convirtieran en oro, muestra 5 años de la familia de la propia Pepa Lubojacky. Explora temas como los efectos que el alcoholismo ha tenido en las relaciones, la sensación de seguridad, la salud y lo que supone para las posibilidades de conseguir vivienda para su hermano y 2 de sus primos. También se pregunta qué puede haber detrás de todo el problema. Como directora, hermana y prima, Pepa se enfrentó a una pregunta sin respuesta fácil. ¿Dónde termina el amor y comienza el control? El proceso de grabación requería que se tomaran ciertas medidas éticas y ciertos límites para asegurar naturalidad, amor y respeto. La directora menciona que le ayudó mucho a haber grabado la mayor parte del documental con su iPhone. Al no tener grandes cámaras y un equipo entero, podía mantener intacta la cercanía con su familia y evitar que el documental en sí fuera un objeto de atención durante sus visitas a su hermano y primos. Otro aspecto que le ayudó a mantener la naturalidad fue la autocensura. Pro mě bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nech. Para mí fue muy importante desactivar cierta autocensura durante el rodaje y dejar para la etapa de edición la reflexión sobre dónde está la línea divisoria entre la familia y la autora. Me ayudó mucho saber que yo misma editaría la película y que tendría mucho espacio para revisar todo el material y decidir cuáles eran los límites de la narración y cómo enfocar la historia. Algunos de los límites que incluyó se relacionan a los momentos más crudos, como las situaciones de embriaguez extrema y los episodios epilépticos de su hermano. Sin embargo, esto no le tomaba ningún esfuerzo, ya que sin pensarlo 2 veces, como haría un familiar preocupado, no se le ocurría grabar nada y se enfocaba en ayudar a su pariente. Por eso, lo que aparece en el rodaje son más bien las secuelas de dichos ataques epilépticos. Asimismo, investigó mucho sobre la ética en la filmación de documentales, e incluso, en su tesis de maestría, explora la forma en la que las personas con adicciones pueden dar su consentimiento. Por esa razón, se aseguró de que su hermano, el protagonista, viera la película entera sobrio y diera su visto bueno. Él tenía un completo derecho al veto. Cualquier cosa que no quisiera que se mostrara se eliminaría. Al final, él consintió que se mostrara la realidad tal cual es, por más dura que fuera. Es por eso que el documental tiene la sinceridad brutal que lo caracteriza. El estreno oficial en cines es el 24 de septiembre de 2026. Sin embargo, en la base de datos de películas checas y eslovacas ya hay comentarios de gente que la pudo ver en la Berlinale. El usuario Krojak la califica con 5 estrellas y menciona su admiración por la empatía de la directora. También hay quienes destacan la innovación técnica del documental. Esto incluye tomas íntimas de diarios, fotografías animadas, recuerdos estilizados y collages gráficos. El SAR 04 destaca la habilidad de Pepa Lubojacky de manejar correctamente estos aspectos. Se puede decir que Lubojacky no se esperaba esta reacción del público. Ella explica que, en ciertos momentos, sentía que en el documental no había nada interesante ni nada nuevo. Ella ya estaba acostumbrada a rodearse de personas que sufren de adicciones. Por eso, no logró ver el verdadero impacto de su película hasta que habló con quienes ya habían visto su obra y quedaban profundamente movidos. De la misma manera, se sorprendió bastante y sintió gran cantidad de emociones cuando supo que la escogieron para representar a Chequia en los premios Oscar. Creo que lo primero que sentí fue inquietud y miedo.
La alegría llegó después. Me enteré esa mañana cuando me despertaron con una llamada para darme la noticia. Es un poco impactante, pero lo primero que se me vino a la mente fue todo el trabajo que me espera. Sin embargo, ya estoy empezando a darme cuenta y, por supuesto, también siento alegría. Valoro mucho la confianza que nos han depositado los académicos y académicas. También me da mucha alegría que el documental checo esté teniendo éxito. Nám projevili takovouhle důvěru. A taky mám strašnou radost, že českému dokumentu se tak daří poslední dobou. La Academia anunciará la lista reducida de candidatos a los Oscar, la llamada shortlist, a mediados de diciembre, y la lista definitiva de nominaciones se dará a conocer el 21 de enero de 2027. Así que habrá que esperar unos meses para saber si este documental checo logrará llegar a la premiación. La ceremonia de entrega de la 99 edición de los premios de la Academia se llevará a cabo en la madrugada del lunes 15 de marzo de 2027. Otro premio, otra distinción en su currículo. Ahora lo han nombrado Orgullo Maderense y referente cultural de Tamaulipas, su cuna donde nació. Todo por su trabajo tendiendo puentes y conectando culturas, la mexicana y la checa. Omar Rojas, que vive en Ostrava y se doctoró en la Academia Janáček de Brno, la famosa JAMU, dedica este premio tanto a Chequia como a México, ya que siente que su arte y su trabajo es producto de ambos países. Para los detalles quedan con Gonzalo Núñez. Un verano muy movido ha tenido nuestro amigo músico Omar Rojas. Viene llegando de México, su país, donde recibió el reconocimiento Orgullo Maderense y Referente Cultural de Tamaulipas, entregado por la Dirección de Cultura, Gobierno de Ciudad Madero, Tamaulipas. La verdad es que estoy un poco atónito por la manera en la que me han recibido en mi tierra natal. Me llevaron a vivir a la Ciudad de México en 1983 cuando tenía solo un año y no fue hasta ahora que volví. No me imaginaba un recibimiento de esa magnitud, condecorado como orgullo de la ciudad por mi trabajo en Chequia, con una cobertura en medios locales, impresos, televisión y redes sociales que nunca había vivido con tanta intensidad, nos cuenta Omar en entrevista con Radio Praga Internacional. Este reconocimiento que me ha otorgado el gobierno de mi ciudad natal, de Ciudad Madero, Tamaulipas, al norte de México, encabezado por el contador público Erasmo González Robledo, por medio de su Dirección de Cultura, encabezada por el maestro Manuel Chirinos, pues significa muchísimo para mí. Realmente es uno de los honores más grandes que he recibido en mi vida. Te puedo decir que desde lo que está escrito en esta placa que recibo, que es Orgullo Maderense y Referente Cultural del estado de Tamaulipas. Para mí, y tal vez no sé si no está muy bien que sea yo quien diga esto, pero te puedo contar que me hace sentir pues casi una historia de película. A mí me llevan de Ciudad Madero a vivir a la Ciudad de México muy muy pequeñito, tenía yo 1 año. Y bueno, de hecho si me escuchas hablar, pues mi acento parece más de la Ciudad de México que de Tamaulipas, porque viví gran parte de mi vida ya prácticamente hasta que me mudé a la República Checa. Entonces, imagina ahora cómo me siento de que me llevan pues prácticamente cuando yo no tenía ni la más mínima idea de que se estaba gestando un cambio gigantesco en mi vida y que pasaron muchos años y el día que regreso es a recibir una condecoración de esta índole en calidad de orgullo de mi ciudad y de referente cultural del estado, pues
claro que yo creo que cualquier tipo de palabra que pueda responderte en esta entrevista se va a quedar corta al sentimiento que tengo a flor de piel, porque en realidad es eso, ¿no? O sea, irte del lugar que te ven nacer sin siquiera saber que te estás yendo, porque, pues bueno, por decisiones familiares deciden llevarme a la Ciudad de México y regresar de esta manera, pues claro que es algo de ensueño, ¿no? Y claro, cómo no, la razón de este nuevo reconocimiento a su carrera, tanto musical como profesional, el germen de todo, está en Chequia, específicamente en Brno, donde Omar se doctoró en música. Este reconocimiento definitivamente está vinculado con la República Checa. Mira, yo hice mis primeros pasos en la música en la Ciudad de México. Recibí una educación de primer nivel en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, bajo la dirección de la doctora María Antonieta Lozano, que en paz descanse. Y pues también tuve mis primeras experiencias profesionales allá, desde tocar con grupos de rock hasta pues ya hacer música de concierto y verla interpretada en las primeras fechas que tuve por allá en salas de concierto de la ciudad. Pero realmente gran parte de mi educación, todo lo que fue la maestría, el doctorado, ahora como investigador postdoctoral en la Academia Janáček en Brno, en Jammu, pues ocurrió aquí. Y gran parte de mi vida profesional y pues de ya ser un artista como tal, un compositor, ya saliendo un poco de este seno de la etapa formativa en la academia, pues esto ocurre aquí en Chequia, ¿no? Entonces, muchos grandes amigos, muchos grandes maestros los he tenido en ambos países. No puedo decir que una parte pesa más que la otra. Ambas son parte de mí y ambas naciones me han formado como artista y como ser humano. Entonces, pues claro que no solo sino cualquier reconocimiento que yo reciba, pues está vinculado tanto a la República Checa como a México. Es algo que es parte de mí y que pues nunca podré negar, al contrario, lo digo con muchísimo orgullo y con mucho agradecimiento. Orgullo tamaulipeco en Chequia, eso es Omar Rojas, como él mismo agrega y explica a continuación. Creo yo que sí he tenido ese gran privilegio de ser un referente cultural de mi estado natal, de Tamaulipas, tanto en Chequia como en otras partes del mundo, donde he tenido la oportunidad de ir a hablar e ir a mostrar un poco de la cultura, no solamente de mi estado, sino de mi país, de México, de mi país natal. Y bueno, esto por dos motivos, ¿no? El primero es que en lo que mi limitado conocimiento me permite expresar, no somos muchos tamaulipecos radicando en Chequia. Sé que los hay, sé que no soy el único y sé que ellos también hacen cosas maravillosas. Eso pues obviamente nos da esta oportunidad y esta gran responsabilidad de convertirnos en cierto momento en una referencia pues para alguien que no es de México, ¿no? En este caso pues para los habitantes de la República Checa. Y pues te puedo decir también que he tenido, pues así como he tenido el privilegio de hablar de la cultura checa en México cuando voy, y hablar de muchas cosas maravillosas que tiene este país,
pues he tenido ya durante mucho tiempo esa misma responsabilidad, hablando por parte de Tamaulipas. Y digo, no estoy seguro de cuántos artistas tamaulipecos sabemos alrededor del mundo representando al Estado o haciendo cosas, pues actividades artísticas que puedan mostrar un poco de la cultura de nuestro estado y de nuestro país a diversos lugares del mundo. Pero lo que sí te puedo decir es que, pues vaya, tenemos la oportunidad de mostrar algo y creo que es una gran responsabilidad y un gran honor el poder ser ese referente, no solamente escrito en un reconocimiento, que es maravilloso, sino también intentar hacerlo mejor día con día para hacerlo. Y claro, este reconocimiento se convierte también en una gran responsabilidad, ya que Omar es un poco embajador cultural de su país. Voy a responder a tu pregunta con una gran lección que aprendí hace algunos años de una buena amiga, colega, contrabajista mexicana, con quien coincidí hace algunos años en Praga. Y estuvimos platicando, justamente habla de esta gran responsabilidad que mencionas en tu pregunta. Ella me decía, es que mira, Omar, yo tengo que ser muy cuidadosa en cómo me conduzco y me expreso cuando estoy aquí. Porque si yo soy una persona educada, durante las mañanas saludo, cedo el paso, abro la puerta, cuido mi vocabulario, la impresión que voy a dejar en la gente es: la chica mexicana es una persona muy educada. Pero si yo hago lo contrario, también esa es la impresión que voy a dejar en la gente. Entonces realmente es muy delicado esto. Creo que tenemos una gran responsabilidad en nuestros actos, más aún cuando estás en un entorno académico. No estoy muy seguro de a qué grado seamos embajadores culturales de nuestros países aquí en Europa, pero lo que sí te puedo decir es que pues creo que nuestras acciones como extranjeros, no solamente aquí en Chequia, sino en otros países, y más aún cuando estás en un contexto académico que muchas veces pues está cubierto por la prensa, en un escenario, estás presentando alguna ponencia, etcétera, pues obviamente las consecuencias de nuestros buenos actos y nuestros descuidos pues se pueden maximizar. Como bien lo dices, es una responsabilidad grandísima, creo yo. Los artistas que estamos fuera tenemos la obligación y el privilegio de hacer cada una de nuestras ponencias, conciertos, charlas, clases. No puede despedirse Omar sin dejar de agradecer a las personas que hicieron posible este reconocimiento en su ciudad natal. Ellos son Manuel Chirinos Mesa, director cultural de Ciudad Madero, Tamaulipas, Erasmo González Robledo, presidente municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas, y el maestro Jorge Valdés, director de la Orquesta Sinfónica Comunitaria de Reynosa, Tamaulipas. Omar Rojas sostiene para finalizar que no muchos checos conocen Ciudad Madero ni tampoco Tamaulipas, lo que es normal, no tienen por qué conocer. Él estará ahí para explicarles, porque Omar Rojas es un tamaulipeco y maderense, orgulloso de serlo hasta el tuétano. Amigos, hasta aquí nuestra emisión de hoy de Radio Praga Internacional en español. Agradecemos a Alex Krupka por su ayuda desde los controles y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.